Ya. Entonces ahora vamos a ir con la tercera y última parte, Partimos. que es la transformar estos archivos al formato correspondiente que identifica la impresora, que es el formato TIFF. Para esto, en el caso del primer logo que vamos a ver acá, necesitamos tres capas, de las cuales barniz y textura van a ser inicialmente spot 1, que es blanco, para luego hacer este spot 2, que va a ser el color final, que va a ser lo que va a relevar. ¿Y se va roto? Y luego un segundo archivo que va a ser solamente color, ¿vale? Perfecto. ¿Qué es lo que hago inicialmente? Vamos a abrir Photoshop, acá yo lo tengo abierto, y vamos a abrir exactamente la misma mesa que hicimos en Illustrator. Vamos a abrir, vamos a colocar en centímetros y mismo tamaño, 55 por 65, pero la resolución tiene que ser a 600 dpi o píxeles por pulgada. La pregunta importante acá es por qué esta cantidad. He hecho diferentes guardados en 300, 400, 500 y 600, y efectivamente a 600 dpi en el formato TIFF se ve bastante bien la textura. Cuando es menos dpi se tiende a pixelar textura, y más aún siendo elementos tan pequeños. A 600 dpi realmente queda bastante bien. Hecho eso, personalizamos también lo mismo en 6mk, el archivo inicial fue en 6mk, y con transparencia. Y con esto lo abrimos. Creamos. Y vamos a ocupar la herramienta de la familia Adobe, ya que yo puedo pasar archivos de Illustrator a Photoshop sin problema y aprovechando el calce automático. Para esto vamos a decir acá, y yo inicialmente selecciono el color, control C, archivo, copiar, y le vamos al Photoshop y apretamos control B. Y seleccionamos el objeto inteligente y deshabilitamos agregar a biblioteca, porque si no se demora mucho más para traspasar, y más aún cuando hay demasiados vectores. Le damos que sí, ok, pegamos donde pegó automáticamente y guardamos, o sea, aceptamos. Bien, con esto ya tenemos la primera capa. Yo siempre recomiendo dejar capa 1, la capa de color, y luego no importa el orden de las siguientes. Yo en este caso voy a seleccionar, voy a hacerlo así, copiar, dejar ese equipo, poner aquí, pegar, edición, y pegar especial, no, no, pegar, listo, objeto inteligente, y quedó exactamente encima del otro, y le hacemos enter. Yo recomiendo que entre cada pegado, de partida, el pegado tiene que verse la hoja completa, porque ya una vez me achiqué y apreté pegado y se pegó donde estaba mirando la hoja. Ah, ya. Entonces es importante que esté a tamaño completo. Y cada vez que yo hago un pegado, revisar si esto está correcto. Y esto está perfecto. Sí. Ahí se puede ver el interlineado de las partes, ¿cierto? Sí. Y por último, el otro archivo que me falta, que es esto de acá, archivo, copiar, acá, edición, pegar, objeto inteligente, deshabilitado esto, ok, esperamos, enter. Bien, hecho eso, vamos a hacer un elemento. Dentro de esto yo tengo que seleccionar ciertos objetos y darles unos colores especiales que controla la máquina, que son el barniz y el blanco, en donde el barniz, donde el blanco es el denominado canal spot 1, y el barniz es spot 2. Sin embargo, para poder guardar ese archivo que contiene spot 1 y 2, no existen colores CMK, por lo cual cuando yo guarde eso, no va a guardar nada, porque no identifico estos colores. Por ende, por obligación, para poder sacar estos colores especiales, voy a seleccionar capa 1, que no tiene nada, me voy a acercar en alguna parte del diseño que no moleste a ningún elemento, y para poder sacar y guardar estos colores especiales que solo la impresora va a identificar,
tengo que hacer en alguna parte algún cuadrado. Yo siempre recomiendo color negro, puede ser colores, pero yo recomiendo negro. Un pequeño cuadrado negro. No importa el tamaño, lo importante es que no moleste en ningún lado, porque si yo quiero guardar estos colores especiales que no existen, que no son CMYK, es barniz y blanco, que no reconoce el computador, tiene que haber algún elemento de color y por eso dejamos este pequeño cuadrado negro. ¿Vale? Es la única manera de poder guardar barniz y blanco sin haber colores. Hecho eso, y ese pequeño cuadrado que de hecho ni siquiera se ve, vamos a seleccionar lo que es blanco. Nos vamos a las capas, vamos a deshabilitar cada capa, excepto el rectángulo, y pasamos el mouse por encima Sí. y mantenemos el botón Control Una selección del vector. para que sea las selecciones de vectores, y aquí se puede ver en la manito Sí. que sale eso. Entonces selecciona todo lo que está dentro de la capa Sí, con ese correcto. comando. Control, selecciona acá, tomo eso, y lo primero que vamos a generar va a ser el spot 1, y el spot 1 se selecciona, que es blanco, se selecciona el barniz y la textura. Selecciono uno, y en el siguiente, Control más el Shift, y si se dan cuenta, sale un signo más, Sí. Ya. Cuando se selecciona. para sumar la otra selección. Apretamos, y aquí tenemos seleccionado lo que es barniz y lo que es texturas, y ese va a ser canal. Líneas, nuevo canal de tinta plana, y tal cual el comando como se ve acá, en minúscula spot-1, y la vamos a pintar blanco, le damos OK, y le damos solidez 100, es más que nada para ver el objeto, y le damos OK, y acá tenemos la base blanca. Mientras que el spot 2 es solamente los detalles que yo quiero que realce más, claro, porque hasta la construcción de blanco uno encima del otro y los barnices, y para eso selecciono lo que yo quiero que sea barniz, ese no es, este es, que son los detalles justamente que seleccioné inicialmente en Illustrator. Canales, nuevo canal de tinta plana, y en este caso spot en minúscula, -2, y yo lo dejo en color rojo para identificar lo que va a realzar más en mi objeto, y con eso tenemos esto, ¿El barniz? el barniz. El spot 1 es solo blanco, el spot 2 es solo barniz. ¿Bien? Claro, crear como la diferencia porque la primera capa que tú creaste Es la suma de lleva todo. blanco barniz. Claro. Digamos. Sí, por eso. Entonces No, aquí mira. solamente creo es la del barniz. Objetivamente, lo que se está haciendo que el spot 1 tiene que ser todo lo que es la selección, que es a lo que yo llamo barniz y texturizado, que objetivamente la selección, la suma de selección de esos dos es solo blanco. O sea, yo seleccioné lo que era barniz y textura, solo seleccioné. Y como se montaron entre ellos y están seleccionados los dos, Sí. eso lo transformo en spot 1 y va a ser toda mi base blanca. Ya entendí. La combinó. Yo combiné el archivo de barniz. Cierto. Estoy combinando nomás, no estoy Por eso generando es el nada. spot 1. Correcto. Sí, porque la suma de esos dos te va a dar el diseño como tal entero. Claro, Sí. porque exactamente, Sí. exactamente. Entonces, yo lo que estoy haciendo, y esto es lo que todos me... Por eso es que te lo explico acá, porque también para que lo tengáis tú. En Photoshop se determina que debo seleccionar, en el primer archivo, tengo que seleccionar el spot 1, lo que yo denomino barniz y textura, y ese va a ser spot 1, que es la primera base blanca. Todo eso va a ser blanco, siempre. Y luego, el spot 2 tiene que ser solamente lo que yo quiero que resalte más. ¿Por qué? Porque cuando yo mando a imprimir esto, y en la primera selección que está lo que yo determiné como barniz y textura, lo dejo en un solo spot, la máquina va a imprimir todo eso en blanco. Sí. Y luego de imprimir eso, activo inmediatamente, va a imprimir el spot 2, que yo determino, que es lo que denomino como barniz, por ende selecciono solamente el barniz, que es lo que se ve aquí en rojo. Por lo cual, cuando voy a la práctica, este objeto, fíjense muy bien, tiene blanco y barniz, pero debajo de este barniz también hay blanco. Hay blanco, Claro. sí. Entonces, ¿qué va a pasar? Que imprime blanco barniz, blanco barniz, blanco barniz,
Pero el barniz no está en todas partes, está en una sola parte. Por ende, esto va a tener mucho más color y va a resaltar mucho más que todos los demás logos. Claro. Entonces el color iría al final. Sí, sí, el color al final. Ya. Dicho eso, tenemos que identificar lo siguiente. Como dije al principio, estos colores de canales especiales, Spot 1 y 2, no los identifica Photoshop. Por lo cual es importante tener el pequeño rectángulo, color negro en una parte, para que así cuando yo guarde esto, diga el archivo, hay un color con CMK y aparte hay unos colores especiales, también los voy a guardar. Si yo le saco ese cuadrado negrito y esto lo mando a guardar, me va a guardar una transparencia. Sí, no se guarda nada. Porque el Spot 1 y 2 no son con cian, magenta, yellow, black y la máquina dice, no me guardaste nada. Claro. Por eso ese pequeño cuadrado negro. Hecho eso, están todos los canales deshabilitados, está habilitado solamente esto y está habilitado solamente el Spot 1 y 2, como se ven, tal cual se dejan, yo no he sacado a la vista nada. Nos vamos a archivo, guardar como y genero logo azul fútbol, barniz y blanco, porque efectivamente este archivo solo tiene barniz y blanco. Sí. Y esto se va a imprimir en la impresora al menos unas 3 o 4 veces. Acá tal cual así como Opciones tal cual, no que se le cambie ni una compresión, guardamos. Ok. ya se guardó. Ya se guardó el primer archivo, que es el archivo que solo va a contener barniz y blanco, y que esto se puede imprimir hasta 3 o 4 veces para que crezca. Y después el archivo color, que va a tener todos los otros canales. Y al igual que el rectángulo, yo elimino o borro el rectángulo, selecciono esto, y va a ser, o sea, el rectángulo es reemplazado por el canal de color. Ya. Y esto lo guardo tal cual. Archivo, guardar como, ordenador. Y aquí el mismo nombre de archivo, pero le coloco Color. barniz y blanco, porque también lo incluye. Y guardamos. Ahí está guardando. Sí, yo termino Y guardando. con eso nos vamos a la carpeta designada y deberíamos tener 3 archivos. Tenemos que tener logo azul, fútbol, blanco y barniz, o barniz y blanco, y después el mismo archivo, pero color, barniz y blanco, más su línea de corte. ¿Vale? Verdad. Sí. Y ahora lo hago con el otro logo, ¿cierto? Entonces tenemos líneas de Los corte, dos. tenemos los azul y blanco y color azul y blanco y barniz de cada logo y las 2 líneas de corte. ¿Están listos entonces?